1991. Una ola de violaciones sacude Cataluña. La mayoría de las víctimas son menores de edad. Los agresores extremadamente violentos les roban, violan a las mujeres y golpean a sus acompañantes. Armados con un revólver y un bate de béisbol, antes de atacar se identifican como policías. Por favor, dejadme. Algunas víctimas hablan de aspecto agitanado, pero la mayoría afirma que son árabes y que entre ellos hablan árabe o similar, aunque a ellas se dirigen en castellano, unas veces con acento y otras perfectamente. En casi todos los asaltos utilizan el mismo vehículo, un Renault 5 con matrícula de Barcelona, 7661 FW. Los agresores insisten en que no les miren a la cara. Les deslumbran con una linterna y cuando las violan les tapan el rostro con su propia ropa. ¿Qué estás haciendo? ¡Hijo de puta! Según las víctimas, los agresores son dos. Uno de 1,70 m, obeso, con entradas y coronilla y de unos 45 años. El otro de aproximadamente 1,80 m, descrito a veces con bigote, con los rasgos de la cara muy marcados y de unos 30 años de edad. Después de estos delitos, la policía elabora un informe que incluye las descripciones de los presuntos autores y del vehículo que emplean. Entre las comisarías que lo reciben, hay una que al mismo tiempo recoge la ficha de hospedaje de una pensión cercana, en la que figura la entrada de 2 súbditos marroquíes. Después de visitar la pensión, la policía detiene a 2 hombres que encajan en las descripciones hechas por las víctimas: Mustafa Zaidani y Ahmed Tomouhi. Por la tarde, cuando termina mi trabajo, me voy de camino hasta el dormitorio donde voy a dormir. Cuando da la vuelta, un policía al lado de la puerta, entra adentro. Empieza a sacar todo eso que hay de marido, todo, cachillar todo. No hay nada más. Me dice, comentación, uno saca pasaporte y me dicen, puede activar con nosotros. Luego viene uno, me dice, con palabras árabes, me dice, ¿dónde cabos? ¿Qué cabos? Yo me digo, ¿qué cabos tengo yo? Luego me dice, ¿dónde tienes coches? ¿Qué coches? Si yo no tengo coche. No sabe yo la coche. ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué amigos? Yo no tengo ni un amigo aquí. Al final me dicen, te quedas aquí, duermes aquí. Durante los 2 días siguientes, Zaidani y Tomouhi, detenidos en la pensión, son sometidos a diversas ruedas de reconocimiento con las víctimas de las agresiones. Zaidani no es identificado en ninguna y es puesto en libertad. Por su parte, Tomouhi es reconocido por 8 de ellas. Otras 5 creen que puede ser o que se parece, y 7 no le señalan. En una de estas ruedas, las víctimas ven a Tomouhi antes del reconocimiento. Sí es cierto que cuando Ahmed Tomouhi fue conducido al juzgado, por delante nuestro, de los compañeros que nos encontramos allí y las víctimas que nos encontramos en un pasillo del juzgado, pasó esposado por la Policía Nacional para entrar al despacho del juez y para salir del despacho del juez. Eso sí es verdad que todo el mundo lo vio. Como me hablan por ahí no entiendo nada. Una palabra así, 10 no. Me dicen, tú hablas hasta catalán. He dicho yo,
Yo no sabía ni hablar ni castellano, ¿cómo habla yo catalán? Porque me preguntan, me dicen, ¿por qué no estás asustado, no estás llorando, no estás nervioso? De hecho, yo no he hecho nada, es una vocación. Yo sabía que no he hecho nada, sabes, es una vocación, tan que vocan. Yo cuando ya la verdad, me haga juicio la verdad, a ver qué va a explicar exactamente, no va a me condenar. Cuando terminamos y me sacan fuera y me viene un señor, no sé, me dice, yo soy tu abogado. Yo no quiero ni abogado ni nada, yo no quiero, ¿qué he hecho yo? Voy a echar un abogado. Ese mismo día se detiene a Abderrazak Munib, un vendedor ambulante con antecedentes por actos deshonestos, por los que había sido puesto en libertad sin cargos. Su fotografía, que permanecía en los archivos policiales, les fue mostrada a las víctimas. Algunas les reconocen, señalando que cuando las atacó no llevaba el bigote con el que aparece en la foto. En el momento de su detención, 4 días después de los delitos, Munib posee un poblado bigote. Con él como presunto cómplice de Tomouji, se producen más ruedas de reconocimiento, en las que ambos son identificados por las jóvenes atacadas en el almacén, en el campo de fútbol y en el interior del coche. Además, a Tomouji también le reconocen las chicas de la parada de autobús y la joven secuestrada en la furgoneta. Llegamos a la cárcel 2 o 3 días y está llegada la hora de comida. Eso el hombre está conmigo, sabe leer. Empieza a preguntar, ¿quién es fulano? ¿Quién es fulano? Dicho yo. Me dice, estamos tú y yo de la causa. Y yo nunca no conozco a ese hombre, nunca no lo veo, nunca no viene en mi camino. Si lo conozco, conozco, pero no conozco nunca de mi vida. Me dice, yo no he hecho nada de esos crímenes. Estoy mirando si te conozco o me conoce de la calle. Uno de nosotros va a faltar de aquí, porque yo voy a pensar, tú me traes a la cárcel. Y empieza riendo, me dice, yo me pasa igual que usted. El juzgado número 2 de Martorell nos ordena a nosotros efectuar una investigación sobre si Ahmed Tomou y Abderrazak Munib se conocían. Este informe fue un informe bastante exhaustivo, lo hicieron unos compañeros del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Martorell, y ahí quedó bastante claro de que estas 2 personas no se conocían antes de haber sido detenidas. Bajo mi punto de vista, yo no creo que 2 personas que sean unos desconocidos puedan acometer una violación juntos. Después de ser identificados, a Tomouji y a Munib se les imputan 11 delitos de violación, intento de violación, robo, lesiones y detención ilegal. Durante la instrucción de los sumarios, son defendidos en cada causa por diferentes abogados de oficio. Ni al señor Tomouji ni al señor Munib se le encontró ningún objeto relacionado con las víctimas, ni ningún objeto utilizado en la comisión de los hechos delictivos. Cualquier cosa llevas de mi cuerpo, llevarla para jueces, para esas cosas. Si quieres carne, puede aguantar para me cortar un trozo de carne. En uno de los casos en el que solo Tomouji está identificado, las víctimas entregan a la policía las ropas que llevaban en el momento de los hechos. El laboratorio de analítica forense que examina las prendas detecta restos de sangre y esperma en la ropa de la joven que afirma haber sido violada por Tomouji. Después de comparar los datos de estas muestras con los de su sangre, el laboratorio dictamina que los marcadores genéticos de Tomouji no coinciden con los hallados en la ropa de la víctima. A pesar de que esta prueba le exculpa, el tribunal que juzga el caso desestima el resultado de los análisis. Según la sentencia, porque ignora por completo la cualificación técnica de los peritos que los han realizado. Estas personas, miembros de la policía científica, son llamadas a declarar, pero por motivos que se desconocen no se presentan en el juicio. Poco después, Tomouji es condenado por estas violaciones. ¿Por qué me condenan? Presentan todo
pruebas de ADN, de huellas, de muchas cosas. La ropa de ellos de sangre, ellos me dicen, me pagan la cabeza. Juez, mira, pruebas, no es mío, ni una cosa. Seguiré investigando hasta se asegura la cosa. Tiene presa, le condenarle, me quita de medio y viene esa tormenta, esa pesadilla y me dejan mis hijos huérfanos, yo estoy vivos, me matan antes de llegar a el fin. La verdad es que los procedimientos ya están bastante avanzados, eran todos sumarios y ya prácticamente estaban al final de los mismos. De hecho, solamente hicimos 2 juicios de los 5. Tomoji también es condenado por el delito del secuestro y poco después absuelto de otra violación. En este caso, los análisis de ADN también le exculpan y además la víctima declara en el juicio que nunca ha afirmado reconocerle. Un año más tarde, los dos son condenados por la violación cometida en el almacén. Mientras, el último de los juicios llega a su parte final. Había muchas víctimas y, claro, tenían un recuerdo de esta persona que a partir del reconocimiento a Ahmed Tomouch ya, creemos que la persona que recordaban era Ahmed Tomouch. En una primera declaración efectuada ante la Guardia Civil, la dueña de la pensión en la que Tomouji se hospedaba antes de ser detenido afirma que éste permaneció en la pensión la noche en que se cometieron estos delitos. Lo que sucede es que luego en el interrogatorio nos viene a decir algo que no había dicho hasta entonces, y es que ella cerraba la puerta de la pensión a cal y canto a las 9 de la noche, si mal no recuerdo, pero es que parece ser que dejaba una puerta trasera abierta por si alguien tenía que salir o entrar después de esta hora. Esto nos destrozó toda la defensa. Abderrazak Munib padece una enfermedad que provoca que uno de sus testículos tenga un tamaño desproporcionado. Un hecho sobre el que su abogado basa la defensa y sobre el que ninguna de las víctimas hace referencia en sus primeras declaraciones. Y que esto, según me habían comentado los médicos, hacía, si no imposible, muy difícil la penetración. Y esto fue confirmado por el médico forense, por los médicos forenses que declararon, que intervinieron en el juicio oral que se celebró en la Audiencia Provincial, en la sección quinta, en el sentido de que era prácticamente imposible la penetración en el estado en que se encontraba el señor Munib sin la colaboración de la víctima. Después del juicio oral, también son declarados culpables de las violaciones del campo de fútbol y del interior del coche. En apenas 4 años, son condenados cada uno a 1 siglo y medio de cárcel. Desde luego, cuando me condenan todo, ya está, ya no tengo nada donde vaya a reclamar más y primero tiene que olvidar todo. Ni teléfono, ni cartas. Si no voy a escuchar, no quiero escuchar ni noticia, ni buena ni mala de mi familia. Yo no metí la mano de nada, no comía un crimen, me cambiaron el nombre. Me llamaron el hombre más feo del mundo. No soy yo el culpable, no soy yo ladrón, no soy yo el violador, no soy yo de estas cosas que me causaron. Se equivocaron, vale. Y el perdón, el error se perdona. Yo lo perdone a ellos porque ellos también son víctimas. Yo no soy yo. No. La identificación en rueda, a la postre la única prueba existente contra Tomouji y Munib, no debería servir por sí sola para condenar a una persona. Según Margarita Dijes, experta en psicología forense, la firmeza de un testimonio no es garantía de exactitud. Para comprobar la dificultad que entraña el reconocimiento en rueda, hemos realizado un ejercicio con sus alumnos de psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Después de un vídeo en el que se reproduce un robo, los alumnos van a ver 2 ruedas de reconocimiento, a través de las que tratarán de identificar al autor del delito.
Imaginad que la policía os ha enseñado esas fotografías, pero que mañana tiene a un sospechoso distinto y os vuelve a llamar a la comisaría porque piensa que a lo mejor puede haber habido algún error la primera vez o que necesita tener información. Aunque lo habitual es que pasen días o meses antes de poder identificar a alguien en una rueda, los alumnos han dispuesto de un intervalo de retención de apenas 15 minutos. En la primera rueda, el 55% afirma que el autor del robo no está presente y el resto señala por error a otro. En la segunda, en la que sí aparece el autor del delito, el 42% señala correctamente al número 2. El 35% señala a otros y el resto se equivoca diciendo que el verdadero autor no está en las ruedas. Pero no todos los que aciertan en la primera lo hacen también en la segunda, por lo que en realidad solo 11 de los 31 alumnos aciertan en las dos ruedas. Que en el caso del chico que aparecía en las dos ruedas, si a lo mejor en el primer caso has elegido a ese chico, el hecho de que aparezca también en la segunda rueda te puede prejuzgar a volver a elegirle por el hecho de familiaridad, de que le has visto en la primera rueda y te estás sonando la cara y dices, jolín, me lo están poniendo otra vez, va a ser él. O sea, si tú en el primer momento has tenido la idea de que ha sido él, si aparece en la segunda rueda, yo creo que vas a tener más predisposición a volver a elegirle. Efectivamente, tienes toda la razón. Y además, en este caso, incluso se incrementaría la confianza. Me dice, bueno, la primera vez cuando yo vi una rueda no lo tenía nada claro, pero ahora es que sí que lo tengo muy claro. O sea, tengo una enorme confianza. Ahora ya no lo hago, no lo digo en términos, digamos, de dudas, sino que estoy completamente convencido. En los años 96 y 97 se produjeron una serie de atracos en diferentes sucursales bancarias de Galicia. La policía comenzó su investigación y en un álbum que les mostró a los empleados de los bancos, estos reconocieron como autor de los robos a un abogado de Orense. Este abogado había sido detenido un año antes por un presunto delito contra la salud pública, con el que finalmente no fue relacionado. Aún así, su fotografía permaneció en los archivos policiales. Tras ser identificado, José Manuel Rodríguez Díaz tuvo que pasar una rueda de reconocimiento. Y en esa primera rueda de reconocimiento, que eran, por cierto, un hecho que sí había ocurrido en el mismo año 1996, no se me reconoce por parte de los empleados. Y así llegamos al 14 de mayo del año 1996, donde se me cita por el juzgado de instrucción de Noya y, bueno, pues paso la rueda de reconocimiento. Curiosamente, ahí me reconoce. Claro, se me toma declaración, no se me hace absolutamente caso y se decreta mi prisión, donde permanezco entre el día 14 y el día 20 de mayo. Recuerdo además que solo ingresar en prisión, primero la rabia de que me ingresen en prisión cuando le estoy ofreciendo toda una serie de testigos, abogados, empresarios, empleados de cafeterías, que a una persona se pueda ingresar en prisión, que a una persona se le pueda privar de libertad, sin siquiera escuchar el testimonio de estas personas, a mí me parece muy grave. Finalmente, los testigos aportados por José Manuel pudieron declarar ante el juez, que poco después le puso en libertad a la espera de un juicio que decidió no preparar. ¿Por qué no se prepara? Porque era inocente, no tenía nada que preparar. No se tiene por qué preparar un juicio de ese tipo. La impresión mía personal ha sido mala a partir de los 10-12 minutos de iniciarse el juicio. Porque alcancé la conclusión de que era estéril el juicio. El ambiente que se respiraba era un ambiente en el que José Manuel Rodríguez lo iban a condenar. En octubre de 1999, el juzgado de lo penal número 1 de Santiago de Compostela le condenó a 9 años y 6 meses de cárcel, como el autor de los 2 atracos de Noya. Pues a mí se me notifica la sentencia por parte de José Manuel Orbán, que un día acude al despacho, en compañía de mi madre, y me dicen, estás condenado a 9 años y medio de prisión. Y permanezco
permanecí vivo y empecé a luchar y seguí confiando en la justicia. No me cabía en la cabeza esa sentencia, una sentencia que aún hoy, y por prescripción facultativa, no he leído, aún hoy. La prensa desde el principio se hizo eco de la noticia, ya cuando fui detenido en Ourense, aunque quedé en libertad. El daño fundamental se produce sobre todo a raíz de la sentencia condenatoria. Cuando nos enteramos, la noticia causa gran conmoción en la ciudad. José Manuel Rodríguez es una persona muy conocida, un abogado con prestigio. Los periódicos en este tipo de sucesos tienen que ser muy cautos, pues porque puedes fácilmente caer en un juicio paralelo. Me viene ahora a la cabeza que tuve que hablar con determinado fiscal y le dije, pero hombre, Carlos, ¿pero tú realmente crees que lo he sido? Claro, la respuesta de este hombre fue cuando te condenaron por algo será. 2 meses después de ser condenado, la Guardia Civil le detuvo en Pontevedra, acusándole de ser el autor de otro atraco. Es como un aldabonazo donde ya había libertad para acusarme de todo. Paso la noche en el calabozo, demuestro con testigos dónde había estado, qué es lo que había hecho y se me pone en libertad. Y allí se me reconoce ya no solo por el empleado de Soutelo de Montes, que afirma que fui yo, sino que paso la rueda de reconocimiento también con un empleado de una sucursal en el Grove. Y el del Grove, curiosamente, realiza una descripción del atracador diciendo que se parecía mucho a mí, pero que no era yo. José Manuel tenía o alguien que se parecía muchísimo a él, o que alguien, de alguna forma, se configuraba o se preparaba para parecerse a él. Evidentemente yo a partir de ese momento sí soy consciente de que tengo un doble, que ese doble sabe quién soy yo y yo no sé quién es él, y que tenía que cubrirme de un fantasma, de alguien que se parecía a mí, pero que yo no sabía quién era. Después de ser condenado a más de 9 años de cárcel y estar acusado por diversos atracos a bancos, el abogado José Manuel Rodríguez Díaz se vio obligado a demostrar su inocencia. Comenzó así una particular lucha, en la que primero registró todos sus movimientos. Saber a qué hora entraba, a qué hora salía, a qué hora recibía cualquier consulta, a qué hora llamaba, dejaba una temporada el pelo largo, después me lo cortaba al cero, casi al cero, posteriormente dejaba bigote, después dejaba perilla, es decir, iba cambiando de fisonomía como para ver si se producía algún atraco, que pudiera haber alguna fotografía, algo de este atracador que no coincidiera con la fisonomía que yo tenía aquel día concreto. En marzo de 2000 se emitió una orden de detención y puesta a disposición judicial contra José Manuel, como presunto autor de otro asalto a un banco. La Guardia Civil de Orense le citó en el cuartel. Llamo a la secretaria. Elena, por favor, ¿me subes a la Guardia Civil la agenda? Sube la agenda y efectivamente el día 29 de febrero del año 2000, a las 14 horas, coincidía que tenía de testigos a 2 abogados que no eran de mi despacho, otros 2 abogados, y tenía de testigo incluso a una periodista. Me quedo tranquilo. Yo había llamado a su despacho de Ourense por teléfono sobre la 1:30 del mediodía y había estado hablando en torno a los 15-20 minutos con él. Materialmente era imposible que un robo que se estaba produciendo a las 2:05 se le pudiera atribuir a José Manuel. En esa prueba de reconocimiento en rueda no solo soy reconocido, sino que incluso el personal de la entidad bancaria que me reconoce tiembla al reconocerme. Y allí, en aquella declaración, me entero de que tengo antecedentes por atracos en Silleda, Bandeira, Lalín, Puente Cesures. La Guardia Civil que investigaba los hechos partía de un hecho irrefutable. Yo era culpable. Y si yo aportaba una prueba de mi inocencia, partían del hecho, como este hombre es culpable, esas pruebas
están inventadas. Para mí fue una experiencia desagradable el declarar ante la juez, pues porque la juez de Becerrea, porque por momentos tuve la impresión de que desconfiaba de mí. Yo llegué a pensar muy seriamente en someterme a una intervención quirúrgica para, de alguna manera, pues ponerme alguna cicatriz en la cara, algo que se distinguiera o que me distinguiera del atracador. Y entonces fue cuando se ideó el iniciar unas comparecencias ante notario, todos los días, entre 8 y 8:30 de la mañana y sobre las 2 de la tarde. Hecho que, lógicamente, desconoce la mayor parte de la gente, yo no podía decirlo, a cuya notaría incluso acudía con muchísimas cautelas de no ser seguido. Repito hasta la saciedad, yo estaba siendo perseguido por un fantasma. Mi única obsesión era retirarle la sábana a ese fantasma. Yo tenía que saber quién era ese fantasma. Poco después, José Manuel recibió en su despacho la visita de 3 miembros de la Guardia Civil, que le informaron que era sospechoso de otros 2 atracos, asegurándole incluso que disponían de una serie de fotogramas de la cámara del banco y de una grabación de voz que le inculpaban. Dejadme ver esos fotogramas, hacedme la prueba de voz. Me desesperaba porque me hicieran las pruebas de voz. Nos vamos ahora mismo a hacer las pruebas de voz. No, para eso hay que ir a Madrid, me decía. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que incluso repaso en la agenda y me encuentro con la circunstancia que coincidía que había acudido a un juicio que estaba grabado por Televisión Gallega. Y le dije, quiero ver esos fotogramas, porque yo, en esa época, estaba con perilla. Dos meses después, José Manuel fue detenido en plena carretera cuando regresaba de un juicio. De nuevo, le imputaban un atraco. Y se ponen a revisar el coche, no lo olvidaré nunca. Me pincharon un globo de mi hijo Martín. Evidentemente no encontraron nada, porque nada podían encontrar. Aquella misma tarde recibo la visita de 2 guardias civiles, de aquí de Orense, y me dice, ¿qué medidas estás tomando? A él sí le comuniqué que estaba acudiendo al notario y que estaba por la mañana en la cafetería Nueva York, donde tomaba el desayuno todos los días. El camarero anotaba en la agenda la hora de entrada y la hora de salida. En la cafetería le llevamos pues, unas firmas de todos los días, a la hora que pasaba y la hora se lo justificábamos nosotros a la policía judicial. Salvo que el atracador dejaba de cometer actos delictuales, eso sería para nosotros desastroso. O si cometía uno solo, las posibilidades de que las actas notariales no fuesen útiles eran visibles. Yo tenía muy claro que estaba en prisión caminando por la calle. Algo tan sencillo. Y que yo no era libre para hacer lo que me diera la gana durante muchos años. Poco más tarde, José Manuel fue identificado por el empleado de otro banco atracado. Un abogado amigo suyo le comunicó que le habían reconocido. ¿Aún no te detuvieron? Me dijo, no, ¿por qué? Jolín, fuiste a atracar a mi pueblo. Automáticamente me voy al notario, recojo copia del acta. Me dice sin lugar a dudas que has sido tú. Cuando ve el acta, alucina. En ese momento, sin llegar a Caldas de Rey, José Manuel, en cierto modo, revivió. Por primera vez se sintió fuerte. En esa prueba de reconocimiento en rueda, se me reconoce sin duda alguna. Y también me reconoció la voz. Y, viendo que la decisión judicial fuese la del ingreso en prisión, que lo iba a ser, sacar el acta para poder desmoronar la montaña que se había hecho. Claro, el vuelco que se produjo fue tremendo. Yo recuerdo a la juez diciendo, bueno, está usted completamente en libertad a partir de este momento. Claro, para la juez había sido un sorpresón. Alguien que demostraba su inocencia, por fin en aquel momento había demostrado mi inocencia. Después de 118 comparecencias ante el notario, por fin coincidió. Claro, ya las cosas cambiaron mucho. Aún tomé, por si acaso, medidas de precaución, aún seguía acudiendo al notario. Había llegado a un extremo la situación que, si no
coincidía la comparecencia del acta notarial, en este momento yo no estaba aquí. En este momento yo estaría en un centro penitenciario. Yo llegaba a casa y cada vez que estaba con mis hijos, llegaba a pensar que podía ser la última vez que les tocase. Yo había incluso llegado a imaginar que si ingresaba en prisión no volvería a ver a mis hijos porque jamás consentiría que me vieran en prisión. Un abogado ourensán acaba de ser declarado inocente de cometer 2 atracos a un banco. Para conseguir que o tribunal o absolvera, tivo que demostrar que o verdadeiro atracador era unha persoa moi parecida a él. 3 años después de demostrar su inocencia, José Manuel no pudo contener la emoción al conocer que había sido detenido el verdadero atracador, Fernando Alberto Pérez, más conocido como el Dandy. Por fin le pudo poner rostro a la peor de sus pesadillas. Desde entonces, José Manuel es capaz de analizar abiertamente una historia que ha marcado gran parte de su vida. Detienen al Dandy. En ese momento acaba la pesadilla. Sí, en ese momento acaba de la pesadilla porque ya no solo yo había demostrado la inocencia, sino que se había, a efectos de la investigación, se había demostrado quién era el autor de los hechos que a mí se me imputaban. Detienen al Dandy y posteriormente hay una absolución por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña. Concretamente, mediante sentencia, que curiosamente tiene fecha inmediata posterior, creo recordar que Alberto Pérez Fernández lo detienen el día 12 de febrero y curiosamente al día siguiente de su detención, tras más de 3 años, casi 3 años y medio de recurso de apelación, la sentencia de la Audiencia Provincial corrige el error del Juzgado de lo Penal de Santiago de Compostela y dicta sentencia absolutoria. ¿Y cómo encara ese futuro personal y profesionalmente? El futuro personal, de la misma manera. Evidentemente he sufrido una pesadilla, ya he despertado de ella y será algo con lo que tendré que convivir. Si echo la vista atrás veo a otro José Manuel Rodríguez Díaz, veo a otra persona, veo a otro ser humano y veo a un ser humano mejor. Me han obligado a cambiar a peor. Veo una familia, un despacho que estaba yendo para arriba. Veo muchas cosas que he perdido, porque al final tengo que reconocerlo, el que cambié fui yo. Veo todo eso, y eso todo estoy tratando de recuperarlo. En la primavera de 1995, otra ola de violaciones sacude Cataluña. Una serie de agresiones muy similares a las que 4 años antes llevaron a la cárcel a Abderrazak Munib y Ahmed Tomouhi. Como resultado de las investigaciones realizadas, la Guardia Civil detiene a un ciudadano de etnia gitana como presunto autor de los delitos. La detención del señor Antonio García Carbonell se produjo cuando esta persona acudía con un vehículo, lo estacionaba y recogía otro vehículo estacionado. Entonces, en esos 2 vehículos, tanto el que iba a dejar como el que se llevaba, encontramos, aparte de los palos, la pistola simulada y otra serie de efectos utilizados para la comisión del hecho, encontramos muchos efectos personales perfectamente reconocibles como de propiedad de las víctimas de los hechos que se habían sucedido días antes. Su parecido físico con Ahmed Tomouhi, que es enorme, ahí sí empezamos a pensar seriamente de que esta persona bien podría ser la autora, junto con otra persona, de los hechos del año 91, que en el año 1995 las víctimas, alguna de ellas sigue reconociendo a Ahmed Tomouhi y a Abderrazak Munib como los autores de la violación, cuando estas personas ya llevan casi 5 años en prisión. En base a esta incertidumbre, la Guardia Civil realiza una investigación para determinar la posible participación de Carbonell en los hechos por los que Tomouhi y Munib están condenados. Y es cuando se le realiza el primer informe, en el cual se le relacionan todos los hechos habidos un año y el otro, en base
al modus operandi y a todas las circunstancias que coinciden en unos y otros hechos, y lo sometemos a la valoración de la Fiscalía. Y se le propone la realización de las pruebas de ADN en el año 95, que solo son 4 años de diferencia. El ADN avanza muchísimo. Debo decir que lo único que era posible en este caso es la aparición de algunas pruebas nuevas que no hubieran podido ser presentadas en el juicio. Con las pruebas que teníamos para los ciudadanos condenados, que se hiciera una prueba para Carbonell. De solo 2 de los casos se conservan muestras. Por un lado, las que ya en el año 92 exculpaban a Tomouji y fueron desestimadas por el tribunal que le condenó. Pero el mal estado en el que se encuentran impide al Instituto Nacional de Toxicología extraer ADN. Con las pertenecientes a la violación cometida en el almacén, las otras que se analizan, no ocurre lo mismo. Las muestras que se recogieron en una violación de Olesa de Montserrat en el año 1991 se corresponden biológicamente con Antonio García Carbonell. Y se demuestra igualmente de que no tienen nada que ver los 2 ciudadanos árabes detenidos. La Reyes, eso me que trae mucha esperanza para mi libertad. Me necesitaron un hombre muy valiente y ganó una noticia buena. De hecho, ahora, por lo menos, llevamos a 5 años. La justicia ahora, como dicen, va a meter la mano a la obra, a trabajar. Con los datos de estos análisis en su poder, el Tribunal Supremo anula la sentencia que les condenaba por la violación cometida en el almacén. Sin embargo, en los demás casos por los que están condenados, no existen pruebas que certifiquen su inocencia, por lo que Tomouji y Munib siguen en prisión cumpliendo el resto de las condenas. Y coger culpables no podía dejar a nosotros dentro. Salir la verdad. Por ahí me sentí muy triste. Porque yo estoy aquí. ¿Qué está haciendo yo aquí? Después de ser absueltos, la Guardia Civil elabora un segundo informe en el que insiste en la inocencia de Tomouji y Munib, aportando nuevos datos en relación con el vehículo utilizado en los delitos. Una serie de hechos que ninguno de los tribunales que les condenaron conocía en el momento de juzgarles, y para los que hay que volver la vista al año 91. Uno de los vehículos utilizados por los autores de los hechos, tras la detención de Abderrazán Munib y Ahmed Tomouj, se sigue utilizando para la comisión de hechos delictivos. El vehículo se recupera en sí por la Guardia Civil de Mollà del Vallès varios días después de la detención de Abderrazán Munib y de Ahmed Tomouj. La persona que va a recogerlo huye ante la presencia de la Guardia Civil y que esa persona tiene un aspecto físico similar a Ahmed Tomouj. Y dentro del vehículo se encuentran pues, una serie de palos, una pistola similar, que a la postre son los objetos que se utilizaban para intimidar a las víctimas. Uno de los delitos cometidos con este vehículo se produjo a finales de noviembre del 91. De nuevo, una pareja fue atacada por 2 hombres armados con un revólver y una barra de hierro. Primero les robaron y luego violaron a la joven y golpearon a su novio. La víctima afirmó que uno de ellos hablaba castellano con acento árabe y que el otro llevaba bigote. Poco después, en un álbum policial, los jóvenes reconocieron a Munib, que ya llevaba 12 días detenido. En los hechos que no había prueba de ADN, solo había reconsideraciones de probabilidad. Que esos legalmente no es posible plantear la revisión. Y por lo tanto, si pensábamos que esos señores había la posibilidad, insisto, no la certeza, pero la posibilidad de que en los casos en que yo no tenía pruebas se hubiera producido el mismo error que en el caso revisado, ante esa posibilidad se formuló un indulto haciendo referencia a la posibilidad de inocencia de los condenados. Sin posibilidad de nuevo juicio de revisión, jamás hablar de inocencia, porque no teníamos pruebas de la inocencia de la misma manera que teníamos dudas de la culpabilidad. A mí me produjo una gran decepción que la Fiscalía no moviera la pieza de ir a por todas en un recurso de revisión. Es decir, si la Guardia Civil, de motu propio, inició una investigación a partir de la detención en el año 95 del verdadero autor
de iniciar una investigación y llegar a unas conclusiones en las que se mojaba totalmente diciendo que eran inocentes, yo creo que tuvo una postura cómoda. Los condenados no quisieron el indulto. Ellos querían una absolución. Y en el sistema español, técnicamente, no era posible la absolución. Y claro, nos encontramos en una situación de callejón sin salida. Indulto para uno culpable, para uno inocente, y llegar la verdad tiene a investigar mi caso, solo para me traer medio pelo de prueba. Me voy hoy a la cárcel, voy a pagar a me castigan de nuevo. Después de la petición de indulto y sustentados en los informes de la Guardia Civil, los abogados de Tomouji y Munib plantean sendos recursos de revisión por el resto de las condenas. A primeros del año 2000, el Tribunal Supremo deniega la autorización para interponer el recurso a Abderrazak Munib, que durante la reivindicación de su inocencia llega a mantener hasta 6 huelgas de hambre. 3 meses después, deniega el de Tomouji. La impresión personal es que, bueno, había espacios de duda, pero espacios de duda, repito, que tenían que haberse sustanciado en el juicio oral. No obstante, yo creo recordar en el tiempo que estos mismos espacios de duda los tenía el fiscal en su informe y habría una posibilidad incluso de remediar por la vía del indulto pues aquello que no estaba muy seguro y que ya era muy difícil de remover por la estrechísima vía del recurso de revisión. Hombre, yo comprendo perfectamente que no es lo mismo indultar que decir que una sentencia es nula porque se ha basado en pruebas falsas o inconsistentes. Las víctimas son víctimas. Las víctimas no se han equivocado nunca, ni se van a equivocar, ni están diciendo mentiras. Las víctimas dicen, bajo lo que ellas pudieron percibir, la absoluta verdad. Ahora, lo que la víctima, bajo presión, en un lugar oscuro, muertas de miedo, pudieran percibir, bien puede no corresponderse a la realidad, pero no porque ellas quieran mentir, ni porque ellas... No, simplemente porque sufrieron un delito bajo una tensión tremenda. A lo mejor la culpa ha sido nuestra, que le hemos puesto 2 gotas de agua. En todo caso, la culpa será nuestra, de los investigadores, de los cuerpos de seguridad, de los jueces, de quien sea. De la víctima, nunca. Yo a veces pensaba, tengo mala suerte, tengo suerte negro, sí. He dicho, qué mala suerte tengo, yo me caí a la pesadilla, eso de mi camino, eso. La repercusión social del caso de Tomouji y Munib alcanza su punto álgido tras el rechazo del Tribunal Supremo. Pues a la gente que va a la manifestación para demostrar que está apoyando y ayudando a una persona humana inocente totalmente. Poco después de esta negativa, Abderrazak Munib fallece de un infarto en su celda de la prisión de Cambrians. Yo vi llegar a la esposa y al hijo, yo creo que venían con una esperanza de que les iban a comunicar la libertad, porque venían con una cara más bien ilusionada. Cuando les comentaron todo lo contrario, realmente la reacción que tuvieron fue, digamos, de aquellas que no se olvidan. Pasado el tiempo, uno de ellos desdichadamente había fallecido. Finalmente, al no tener el cauce gubernamental adecuado, el indulto, mi única posibilidad fue anticipar una petición de 3er grado. Se negó también a hacer las salidas y realmente nos encontramos en una situación que es, en los 43 años de fiscal que yo he vivido, la única ocasión en que el fiscal, el director general de prisiones, la administración penitenciaria, todos juntos deseamos que alguien salga de la cárcel y él no quiere salir. Es muy religioso y él confía en que se descubriría la verdad tarde o temprano. De todas maneras, después del recurso de revisión, aún nos quedaban 2 recursos que interponer. Nosotros necesitábamos interponer el recurso de amparo, teníamos que agotar todos los recursos en España
para ir al Tribunal de Estrasburgo. Mi caso, sigue misma historia. Y la justicia tiene que ser para todo, para rico, para llevar poder, para pobre igual. Si mete la mano de alguien, va a castigar. No mete nada, tiene que investigar bien, a dar a la calle. Al final de todo, después de la resolución del Tribunal de Estrasburgo, tampoco el gobierno ha resuelto este indulto. En septiembre de 2006, y después de 3 salidas supervisadas por funcionarios de prisiones, Ahmed Tomouji sale de la cárcel en libertad provisional. Han pasado 14 años y 10 meses desde que fue detenido en la pensión. Por primera vez en mucho tiempo, habla con su mujer. Ya me pone mal nervioso. Me queda casi 15 días cuando escucho la voz de mi mujer, de otra hija. Me queda casi 15 días muy mal. Por eso no quería mucho llamar, escuchar la voz de ellas. Eso. Son mujeres. Cuando escuchan la voz lloran, y yo me queda más nervioso, más triste. Por eso no quiero escuchar la voz de nada. Y me dicen, te vayas de una vez, no va a volver. Te damos una libertad condicional, no va a volver aquí ni para dormir, ni para fiar más nada de aquí. Si no, yo voy a pedir nada, no voy a fiar nada. Si quieres me echas a la calle, me echan a la calle. Y me dicen, te vas, cógete cosas, te vas de libertad. Yo no voy a escapar nunca de esa pesadilla, estás al final y tengo esperanza, va a quitar. Pero me dan libertad, me quedar aquí, me voy a esconder, voy a escapar. Yo nunca escapé de nada. Nunca no escapé yo de nada, ni de justicia, ni de gente. Nunca voy a esconder yo atrás de la puerta. Siempre yo andando como quiero, donde quiero, con mi cabeza alta. Yo si cojo un trabajo de aquí, cualquier trabajo, con papeles, sin papeles voy a trabajarlo. Pero ¿dónde voy a presentar? Y me pidan ese permiso de trabajo. Y yo no lo tengo. Tengo y no vale. Tengo y no vale, ya está. A Tomouji todavía le queda 1 año de condena. Y hasta abril del 2009 no podrá salir de España y regresar a Nador, su ciudad natal. Mientras tanto, intenta rehacer su vida en Martorell, con la esperanza de que algún día se reconozca su inocencia. ¿Y en el contexto de su cultura, el honor? Honor, eso me quitan todo. Me quitan honor, me quitan mi familia, me quitan mi juventud, me quitan mi futuro. Eso, y sí, por eso me quitan todo. Y sabiéndose usted inocente, ¿cómo era la vida dentro de la prisión? Muy difícil. Tengo una vida muy difícil, pero intentando, sacando cualquier fuerza, aguantarla para eso, pesadilla. Porque si no aguanto, puede pasar por ahí un loco, perdió de todo mi cabeza, o me pasa algo, un infarto o algo. 15 años en prisión, 15 años en la cárcel. Eso a cualquier persona, a usted, eso le deja claramente una huella. Como dicen así, claro, se va a dejar una huella para mí, para mucha gente igual que yo, inocentes, dejan una huella, una marca más fuerte, muy fuerte. ¿Y cómo reflejaría usted esa huella que tiene? Esa huella siempre no va a quitar ni de cuerpo, también de corazón, no va a quitar de mi cabeza ni de corazón. ¿Se acuerda usted de Nador? Sí, yo, donde he nacido, donde está caminando, cuando estoy en el no va a olvidar de cualquier parte. ¿Va a volver? Sí, si tengo familia por ahí, claro, voy a volver. Para mi familia sí tiene que meter por ahí. ¿Cuándo? Eso no sé, eso no te va, digo, cuando se queda vivo, voy a volver a mirar a mi familia, pero te voy a dar fecha cuando, no lo sé. ¿Tiene ganas de verla, a su mujer? Mucho. ¿De ver a su hija? Mucho, sí. Eso me queda a mi padre, a ver si que encontrar vivo. Al final, llegar a la verdad, siempre la verdad, porque la verdad solo hay una. De primero vienen muchas mentiras encima de la verdad, pero la verdad si hay un poco, puede venir encima de mentiras. Si me dan libertad, si me quitan todo, la pesadilla no va a quitar hasta el fin, hasta el último día de la vida. Nunca.